Busquemos Hechos 18, 24 al 26. Dice la palabra de Dios: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Te comento este pequeño testimonio que tiene que ver con el tema. La campaña que hice en el otro distrito hace unos 10 días, asistió una pareja, una pareja de esposos. Fueron el sábado por la noche, y empezaron a ir por ahí el martes. Me pidieron un favor que les visitara. Fui a su casa, empezamos a hablar y me comentan lo siguiente. Me digo: hermano, nosotros somos cristianos, guardamos el domingo, somos parte de la junta directiva de nuestra iglesia, tenemos nuestros cargos, somos misioneros, pero algo nos está llamando la atención en su iglesia, que de pronto acá nosotros no tocamos, y el conocimiento de la palabra. Hay algunas cosas que hemos aprendido en esta conferencia que no sabíamos, y la verdad que estamos preocupados porque queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos que nos enseñes algo más profundo de la palabra de Dios, y me dieron las ideas, me dio la idea de que querían saber. Saqué la Biblia y empezamos a estudiar. En la noche asistieron, el miércoles, el jueves por la noche, cuando salimos, el esposo se acerca y me dice: hermano, nosotros nos vamos a bautizar, queremos bautizarnos en esta iglesia. Y el viernes por la noche, el pastor del distrito los bautizó, hermano. Hoy en día ellos pertenecen a nuestra iglesia. Amén. Son 3 versículos que tenemos aquí. Voy a ser puntual en algunas ideas que tienen estos 3 versículos. Entonces vamos a empezar por el primero. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la palabra. El primer punto que quiero resaltar con ustedes en esta mañana es la ciudad de Éfeso. Aquí hay un punto de reseña que lo quiero compartir con ustedes para tener una idea de esta ciudad. Era una ciudad de Lidia, situada en la costa occidental del Asia Menor. Había sido establecida en el cruce de las rutas naturales de comercio, más o menos a 1,5 kilómetros del mar de Ícaro. Era el punto de encuentro de importantes caminos. Aunque su puerto contenía mucha sedimentación, se veía en el barco de todas partes del mundo civilizado. Sus mares y ríos abundaban de peces, y no tenía rivales en su posesión comercial. Su población era grande y su agitado comercio era la plaza del mercado de Asia. Sus habitantes eran ardientes devotos del placer. Hacían ostentación de poseer un teatro de 170 metros de diámetro, un escenario de 7 metros de ancho y una orquesta de 110 músicos, 66 corridas de asientos y capacidad para 24.500 personas. Poseía además un
famoso templo dedicado al culto de la diosa Diana. Ese es un punto de reseña de esta ciudad llamada Éfeso. En este mismo versículo entonces dice que un hombre llamado Apolo llegó a esta importante metrópolis. Un judío de Alejandrina que se había convertido al cristianismo. Alejandrina, él viene de Alejandrina. Esta ciudad hace honor a su fundador, Alejandro Magno, quien fue el que fundó esta ciudad. En esta ciudad llamada Alejandrina, era un centro de cultura y enseñanza griega. Centro de cultura y de enseñanza griegas. Ahí en esa ciudad estaba un famoso filósofo llamado Filón. Era una figura sobresaliente. Dicen, hermanos, que en esa gran ciudad llamada Alejandría se tradujo el Viejo Testamento del hebreo al griego. Imagínense. Y ahí existía una de las bibliotecas más grandes del mundo desde entonces. Entonces le estoy dando estos puntos de reseña para entender y tener en cuenta este personaje llamado Apolo. Este hombre también dice que él estudió todo el Antiguo Testamento por su propia cuenta. Entonces esa cultura es una cultura poderosa en conocimiento. Y Apolo no quedaba atrás. Este hombre llamado Filón dice que nació en los años 20 antes de Cristo y murió en los años 50 después de Cristo. Quiere decir que Apolo tuvo mucho roce, por así decir, con este famoso filósofo. Entonces estudió la Biblia por sus propios medios. Posiblemente fue instruido por este filósofo, pero se convirtió al cristianismo. Ahora la pregunta para ustedes: ¿quién creen ustedes que llevó el mensaje del cristianismo a esa ciudad de Alejandría? Bueno, mi hermano, imagínense quién llevó el mensaje allá a Alejandría. Nada más y nada menos que Juan el Bautista. Quiere decir que Apolo entonces, por sus medios, estudió el Antiguo Testamento. Fue alumno de Filón, y Juan el Bautista lo orienta, lo lleva a conocer a Cristo Jesús, al cristianismo. Entonces, con esto lo que le estoy diciendo, hermano, es que este hombre no era cualquier personaje. Tenía, por ejemplo, era un hombre docto, elocuente y poderoso en las Escrituras. Sabía cómo presentarla con convicción y era cuidadoso en su enseñanza. Poseía el don de la oratoria y era directo en sus predicaciones. Estaba dotado, escuchen esto, estaba dotado de un espíritu ferviente. Y aquí viene lo insólito. Pero ustedes saben que este libro lo escribió Lucas, el doctor Lucas. Y este hombre, dirigido y lleno del Espíritu Santo, resalta a este hombre en estos 3 versículos. Y ahí nos está diciendo la palabra de Dios. ¿Quién era este hombre? Un hombre elocuente, poderoso en la Escritura, dice la palabra. Hermano, ¿por qué Lucas resalta a este hombre?
y que aquí lo estamos leyendo en el versículo 24. Bueno, hermanos, lo que les quiero decir es lo siguiente. Según la Biblia, este hombre, con todo este conocimiento que tenía, toda esa preparación intelectual y este conocimiento, pero sus presentaciones eran teóricas. O sea, ese poder que había en él, esa capacidad que había en él, era natural. Él poseía ese don. Él nació con esa capacidad mental. Lo hacía con esa rapidez. Claro, era un conocimiento intelectual, pero el Espíritu Santo, hermano, enamorante. Y aquí yo sé que ya muchos de ustedes están escuchando esto y ya la lengua les pica, pero no se preocupen, que la Biblia no se queda con nada. Vamos al versículo 25. Él había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Pero escuchen esta frase. Escuchen. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Les voy a repetir. Aunque solamente, la palabra aquí en esta versión es solamente, conocía el bautismo de Juan. Podríamos pensar entonces que con su elocuencia Apolos hubiera revolucionado la ciudad de Jesús. Con esa capacidad mental y el poder del Espíritu Santo, había hecho una revolución allí, había hecho una metamorfosis allí en la ciudad de Jesús. Pero se habla muy poco de su ministerio allí. Muy poco. A pesar de la brillante elocuencia de su corazón sincero, su arduo labor tuvo muy poco resultado en ese momento, a pesar de esa capacidad mental que él tenía. Queridos hermanos que están aquí conmigo hoy, esto es para todos nosotros, individualmente, para todos. Muchos predicadores, hermanos, poseen magníficos dones, son celosos, poderosos en la escritura y elocuentes. Sin embargo, dejan detrás a conversos débiles y defectuosos, porque en la práctica ellos mismos viven del lado equivocado de su Pentecostés personal. Solamente nos quedamos en el bautismo de Juan. Cuán fácilmente disminuye la visión espiritual. Es la ausencia del Espíritu lo que hace que la predicación de un hombre poderoso sea débil. La erudición, los talentos y la elocuencia son debilidad sin la presencia del Espíritu, ¿verdad? Hermanos, tengo esta cita que se encuentra en Testimonio para la Iglesia, tomo 8, página 29. La ausencia del Espíritu es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico. Puede poseerse saber, talento, elocuencia y todo don natural adquirido, pero sin la presencia del Espíritu de Dios, ningún corazón
se conmoverá. Ningún pecador será ganado para Cristo. Y esa era la experiencia de Apolo. Por otro lado, si sus discípulos más pobres y más ignorantes están vinculados con Cristo y tienen los dones del Espíritu, tendrán un poder que se hará sentir sobre los corazones. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Amén. Entonces, ustedes y yo esta mañana tenemos que meditar en la experiencia que tenemos nosotros con Cristo Jesús. Con razón, entonces, Apolo no podía llevar a la gente más allá de lo que él había ido. Ni siquiera un metro más adelante, ni un centímetro más arriba. No se podía. No se podía. Y vamos al versículo 26 de Hechos 18. Mira lo que dice. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Ojo, la sinagoga. Esta palabra denuedo, ¿sabes qué significa? ¿Cómo? ¿Qué significa la palabra denuedo? Con fuerza, con poder, atreverse lo que otro no se atreve. Hermano, usted sabe lo que es un hombre pararse en ese momento en una sinagoga donde solamente asistían la comunidad judía. Y ustedes saben que los judíos no aceptaban a Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo. Vea, y pararse a enseñar que Cristo es el Mesías delante de una sinagoga, vea, mi hermano, eso no lo hacía cualquiera. Y este hombre lo hizo. Y sabe que los convencía. Eso se llama de nuevo poder, atrevimiento. Y este hombre se atrevió a eso. Ahora escuche. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Alabado sea el nombre de hermano. Aquí lo que yo quiero resaltar es la humildad de Apolos, porque él está predicando, pero él no sabe si Aquila y Priscila están allí. Y Aquila y Priscila, hermano, es una pareja misionera. Claro, esta gente tenía una experiencia más grande que él en la relación con Cristo, en la relación con el Espíritu Santo, porque según los expertos en teología, Priscila y Aquila eran alumnos de Pablo. Ellos aprendieron el mensaje, conocieron el mensaje de parte de Pablo. Así que estos estaban dotados de ese poder. Y cuando ellos escuchaban este famoso predicador, este poderoso orador, entendieron que a Apolo le hacía falta algo. Y en el amor de Cristo, hagamos la idea y pongamos nosotros en el tiempo de hoy. Pienso que aquí Priscila, mucho tanto, le invitaron a almorzar. Se lo llevaron. Hoy vas a almorzar con nosotros. Y pienso, hermano, que ya después que almorzaron y reposaron, entonces Aquila tomó la Biblia y Priscila, una mujer poderosa en la palabra. Y empezaron a estudiar la Biblia, hermano. Y este famoso predicador humildemente escuchó la enseñanza. Quería ahondar más en esto, hermano. Y busqué el comentario bíblico adventista para ver qué estudiaron. Un hombre docto, un hombre que se la sabe toda. ¿Qué le podía explicar esta pareja a ese hombre? Pero este hombre, hermano, tiene un corazón sincero a las cosas de Dios. Y lo escuchó. Mire lo que dice el comentario. Les voy a leer textualmente. Dice: Apolos pudo haber proclamado con mucha precisión lo que Juan había predicado acerca
del venidero reino de los cielos, seguido por su propio estudio del Antiguo Testamento. Imagínense, ya él sabía lo del Nuevo Testamento. Ahora Juan el Bautista le enseña lo del Nuevo Testamento respecto al reino de los cielos. Pudo haber demostrado él cómo Juan había señalado a Jesús y haber relatado muchas de las obras y las palabras de Cristo como evidencia de que Dios estaba enviando profetas superiores a lo que los judíos habían tenido por mucho tiempo. Dice comentario, pero quien quiera que hubiera sido el maestro de Apolos, no había llevado a su alumno más allá del mensaje de bautismo. Quien reconoció a Jesús como el Cristo. Todo lo que orientaron a Apolo lo llevaron hasta allí, hasta el bautismo de Juan. Este famoso predicador no tenía otro conocimiento más profundo respecto al plan de salvación. Sin duda, dice el comentario, aún no había aprendido que la circuncisión nada es, según 1 Corintios 17:9 y Gálatas 5:6. No comprendía que el sistema de sacrificio ya había desaparecido, según Hebreos 8:13. Hermano, evidentemente Priscila tuvo una parte activa en la instrucción de Apolos, lo que indica que era una mujer que se destacaba por su poder y fervor entre los cristianos de ese tiempo. Aquí dice, lo tomaron a mano, puesto que Apolo había progresado tanto en el conocimiento del mensaje de Juan, tuvo que haber simpatizado mucho más con Aquila y Priscila en su posición respecto a Cristo. Amén. Y aquí viene la sorpresa. Hermano, lo que Priscila y Aquila le están presentando a Apolo está en la Biblia, pero también el conocimiento que ellos tenían venía de parte de Dios, del Espíritu Santo y de su instructor que fue Pablo. ¿Qué le enseñaron? Sin duda, esto incluía la doctrina de la salvación por la gracia. Eso no lo sabía este hombre. 2. La justificación por la fe. Y escuchen esta parte. El don del Espíritu Santo después de la conversión y el bautismo. Amén. El significado y la necesidad de la cena del Señor. Y para concluir esta información del comentario bíblico dice lo siguiente. Esto indudablemente significó que Apolos, que antes solo conocía el bautismo de Juan, y escuchen esta frase, fuera rebautizado en el nombre del Señor Jesús. Hermano, el estudio bíblico que le da Priscila y Aquila a este famoso predicador lo aceptó con tanta humildad que pidió el bautismo nuevamente, hermano. Tremendo. Así como la pareja que se bautizó en nuestra iglesia el viernes pasado, así se hizo con este hombre. Apolo fue rebautizado. Hoy vimos la vida de Apolos antes de recibir el Espíritu Santo. La segunda parte de este tema es la vida de Apolos lleno del Espíritu Santo. Hermanos queridos, en el libro de Apocalipsis se encuentran 7 cartas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Odisea. De esas 7 cartas, y como yo sé que estoy hablando a miembros de iglesia
miembros activos de nuestra iglesia adventista, y algunas personas que tal vez no lo son, pero yo sé que la mayoría están en regla en la iglesia bautizada. De estas 7 cartas, ¿cuál se aplica directamente a la iglesia adventista del séptimo día? Somos el pueblo de juicio, hermano. Somos el pueblo de juicio. El pueblo de Dios está en el juicio, investiga. Hermanos, esta carta a la Odisea se aplica a la iglesia de los últimos días, del último tiempo, hermano. Entonces, para que usted no se sienta mal, no se sienta aludido, yo voy a decir que esta carta fue escrita para mí, a Francisco Morales. Y solamente les voy a leer esta joya que está en esa carta y que se aplica a mí como adventista del séptimo día. Y quiero que lo apunte. Y usted, eso es lo que se va a quedar en esta mañana meditando. Apocalipsis 3:18. Dice lo siguiente: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego. Aquí encuentro un comerciante vendiendo productos, ofreciéndome. Y lo primero que me dice: vea, Francisco, necesito que me compres. Bueno, yo te pongo un ejemplo. Si yo no tengo un par de zapatos buenos para predicar y no lo tengo, ¿qué tengo que hacer? Ir al centro y comprarlo porque no lo tengo. Y este comerciante me está diciendo que yo compre de él oro afinado en fuego para que se haga. ¿Qué significa esto? Que este comerciante llamado el principio de la creación de Dios, que así se presenta esta carta, el principio de la creación de Dios, me está diciendo que Francisco Morales no tiene amor. El oro refinado en fuego es el amor. Y entonces me está diciendo: Francisco, como tú no tienes amor, compra. Pero ese almacén solamente lo tiene Cristo Jesús. Amén. En la tierra no hay almacén donde usted pueda comprar esto. Esto se compra solamente en el almacén de Cristo. Amén. Entonces, mi hermano Francisco Morales, Dios le está diciendo esta mañana, yo no sé a usted, gloria a Dios por esto, pero Él me está diciendo que yo debo comprar oro afinado en fuego, que es el amor que viene por la fe. Número 2, este vendedor, este comerciante, el principio de la creación, Dios me está diciendo: Francisco, compra de mí vestidura blanca para vestir y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Tú sabes qué me está diciendo? Que yo estoy desnudo espiritualmente, que yo necesito cubrirme con la justicia de Cristo. Vestidura blanca, mi hermano. Yo las necesito, porque si yo no las necesitara, Él no me las ofreciera. Él no las ofreciera. Y escuchen el tercer producto que Él me quiere vender en esta manera, y depende de mí si la verdad esto no tiene precio. Esto no tiene precio. La Biblia dice: vengan a mí, compren sin nada, vengan, que esto no tiene precio. Y escuchen, hermano, y une tus ojos con colorido para que puedas ver. Tremendo. ¿Qué representa el colirio? Veamos lo que le hace falta al poderoso predicador llamado Apolo. Él lo recibe después de que fue rebautizado. El Espíritu Santo. El colirio representa el Espíritu Santo. Entonces hoy, a mí, yo no sé a usted, hermano, para que no se sienta mal, yo necesito amor, yo necesito la justicia de Cristo, y yo necesito el bautismo del Espíritu Santo.